En esta noche les hago llegar un saludo a cada uno de ustedes, allá en sus hogares, y tenemos esta noche la noche de oración y vamos a tener la palabra de Dios a través de esta modalidad. Y quisiera iniciar una nueva serie en esta noche para los días jueves y vamos a estar hablando de qué significa realmente ser cristiano. Y muchas personas han tenido impacto en el mundo, pero ninguno como Jesucristo. Hay personas que han hecho impacto en cada región, en cada país, a los cuales se nos recuerdan en fechas memorables, pero hay alguien a quien se le recuerda de una manera especial y esa persona es Jesucristo. Nadie ha impactado nuestro mundo en general, es decir, de manera global, como lo hizo Jesús. Ahora, el cristianismo es la influencia de una persona y esa persona es Jesucristo. Todos los que creímos en Jesucristo somos influenciados por la persona de Cristo. Él es el único ejemplo y a quien debemos nosotros seguir. También el cristianismo tiene que ver con una identificación completa con la persona de Jesucristo. Pero para algunas personas el cristianismo es fundamentalmente una doctrina, así lo ven muchos. Ser cristiano para muchos es adherirse a un dogma, a una confesión de fe, a la confesión de los apóstoles, a la confesión de Westminster, a una confesión, a cualquier confesión, una confesión metodista, anglicana, luterana, bautista, o de la Unión Cristiana Evangélica, de las Asambleas de Dios, o una confesión, a una declaración de fe. Muchos piensan que el cristianismo es fundamentalmente adherirse a una doctrina, a un dogma. Pero la pregunta es, ¿cómo definimos cristianismo entonces? ¿Es en función de qué o quién? Algunos podrían definirlo en función del dogma, pero otros lo definen en función de una persona. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es un cristiano? Algunos también podrían ver el cristianismo como un movimiento sujeto a reglas que definen y gobiernan la conducta moral de las personas. Una serie de prohibiciones, como no coma, no tome alcohol, no consuma droga, no se acueste con una joven antes del matrimonio y otra serie de prohibiciones legales. Y en tercer lugar, algunos ven al cristianismo como una manera específica de celebrar cultos. Hay formas variadas de celebrar los servicios dominicales, por ejemplo. En distintas partes del mundo se hace de maneras distintas, de manera diferente. Hay una liturgia formal, cada domingo hay una cierta formalidad en cada templo, en cada lugar donde las personas se reúnen para adorar a Dios, para alabar al Señor, para la predicación de la palabra, para el aprendizaje de los niños en una escuela dominical, y otros también tienen una celebración carismática, levantando las manos, aplaudiendo, saltando, danzando y demás. ¿Sí? Una celebración carismática. Pero surge la pregunta, ¿son todos verdaderos cristianos, no importando a qué denominación pertenecen, no importando cuál es la forma y la manera de cómo expresan su adoración y alabanza a Dios? ¿Cuál es la esencia vital del verdadero cristianismo? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo interesante. En este momento dicen que hay crecimiento de cristianos en China. Hay creyentes en Jesucristo en China que están sufriendo persecución y cada vez más aumenta el número de cristianos en China, aún siendo perseguidos. Estas personas tienen una fe vital. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia. Tienen a Jesucristo en sus vidas y por tanto no les importa si tienen que dar la vida a causa de su fe, a causa de Cristo, a causa de la predicación del Evangelio. Ahora, cuando uno mira la Biblia, la Escritura, el capítulo 11 de Hechos, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos. Aquí el asunto importante, ¿a quiénes se les llama cristianos? A los discípulos. Un discípulo básicamente es un aprendiz, un seguidor, y en este caso se habla de los seguidores de Cristo, y a ellos se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía, en Antioquía. Y Hechos 26-28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Uno, para hacerse cristiano, debe ser persuadido por la palabra, por el Evangelio. Tiene que comprender el Evangelio, tiene que creer en ese Evangelio, pero tiene que llegar a una convicción muy importante, la convicción de pecado, pero también la convicción de la verdad de que hay un Salvador que puede sacarle de esa situación deplorable de pecado, de esclavitud, y hacerle libre. Entonces, por poco me persuades a ser cristiano. También dice 1 Pedro 4, 11 y 12, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Un pasaje muy interesante. A la iglesia que Pedro escribe, es una iglesia perseguida por causa de Cristo, por causa de la predicación del Evangelio, y aquí el autor dice que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bien, en China hay muchos creyentes y en otras partes del mundo que están padeciendo a causa de su fe en Jesucristo, a causa de estar identificado con Cristo, a causa de la predicación del Evangelio. Entonces, permítanme decirles, mis amados hermanos, Jesucristo es la esencia del cristianismo. Sin Jesús no hay cristianismo. No tiene que ver tanto con un dogma, no tiene que ver tanto con la forma de adoración o del culto, sino tiene que ver con una identificación completa con una persona, y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo anima a sus seguidores a ser obedientes. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta muy interesante. Los seguidores de Cristo se sacrifican para poder alcanzar el mensaje de gracia, el mensaje de salvación. Y ellos están dispuestos a convertirse aún en mártires, como lo fue con la vida de Esteban en los primeros días de la iglesia. A causa del Evangelio, a causa de la predicación del Evangelio, de la verdad del Evangelio, Esteban fue martirizado, fue lapidado con piedras, porque ese mensaje era un mensaje que confrontaba, un mensaje que le mostraba la verdadera realidad al ser humano, y no les gustó escuchar ese mensaje. Dice Lucas, entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces la pregunta es en esta noche, si nosotros somos cristianos, debiéramos estar haciendo lo que Cristo nos mandó, lo que Cristo nos pidió hacer. Entonces los cristianos son personas que tienen una relación personal con Jesucristo y pueden llegar a sufrir, pero no van a renunciar a su mensaje, no van a renunciar a Jesucristo, no van a renunciar su fe. Y muchos se acercan a Jesús con reverencia, con adoración, con honra, y algunos quizás con incredulidad y otros con rechazo. Ahora, ¿a qué se debe la fama de Jesús? ¿A qué se debe la fama de Jesús? Jesús, como dije, es universalmente conocido. Hay antecedentes familiares, algunos han venerado su nombre, muchas otras religiones quizás odian el nombre de Jesús. Una persona de influencia como Jesús es alguien que
transforma la vida de cualquier persona. Toda persona que ha leído la Escritura en los Evangelios y ha podido encontrarse con este Cristo, y su vida nunca fue el mismo. Es decir, la vida de Cristo es de impacto profundo. Y su nacimiento quizás es el punto más importante dentro de las comunidades y los pueblos. Cada diciembre se pone un punto focal en el nacimiento de Cristo, en la Navidad. Pero ¿quién es Jesús? Quizás muchos ni siquiera se preguntan quién realmente es Jesús. Y quiero en esta noche compartir solamente dos ideas. Decirles, hermanos, Jesús fue un hombre real, y decirles también Jesús es Dios. Jesús fue un hombre real de carne y hueso, y Jesús es Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Claramente le identifican a él como el hijo del carpintero, como el hijo de María, el carpintero, que tiene hermanos, ¿sí? Y dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, Jesús como hombre se relacionaba libre, naturalmente, con las personas. Nadie se dio cuenta quizás de su verdadera grandeza, pero él era un hombre común y corriente que se relacionaba con otras personas, tal como cualquiera lo haría en aquel momento. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice: vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. 3 años predicó, 3 años estuvo él predicando, enseñando, mostrando una vida solidaria, y le recuerdan hoy en todo el mundo. La Biblia afirma que fue perfecto en todo. 33 años de vida y 3 años predicó. A los 30 fue bautizado y 3 años predicó. La Biblia afirma que fue perfecto en todo. En San Juan capítulo 8, versículo 46, en la versión Dios habla hoy, dice: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? ¿Quién de ustedes puede? Esto fue algo que les dijo a los religiosos, a los judíos, a los fariseos, aquellos que cuestionaban la vida de Jesús. Le dice: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? La incredulidad estaba en el corazón de estos hombres, así como también lo es hoy. Hoy muchos son incrédulos y no creen en Jesucristo. Entran en conflicto cuando se les habla de Jesucristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Claramente dice aquí que Jesús era perfecto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Y podemos considerar las diferentes respuestas de Jesús a las diferentes situaciones que él enfrentó en esta vida. Un hombre equilibrado, un hombre manso y humilde, que ofrecía perdonar a otros y aceptarlos aún a pesar de su incredulidad. Y desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él sentía una genuina compasión por las personas. Jesucristo. Él sabía quién era y para qué estaba en la tierra y dónde iría cuando terminara su misión en este mundo. Él iría a la presencia del Padre. Él era diferente, no era como los demás, no era como los religiosos de Palestina. Él era un hombre distinto, era un hombre íntegro. ¿Cómo es Dios? Es la pregunta de las personas. La gente quiere ver, por eso muchas personas se hacen ídolos, porque quieren como tocar a Dios, palpar a Dios.
debido a ese deseo universal que las personas tienen, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y tenemos que aquí hablar de la encarnación. ¿Qué implica esto? Que Cristo existió antes de su nacimiento. Cuando la especie humana pecó, en el Génesis capítulo 3, Dios ofreció una esperanza de la simiente de la mujer. En el Génesis 3:15, lo cual se conoce como el protoevangelio, la esperanza estaría en la simiente de la mujer. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como resultado del nacimiento virginal, Jesús nació con naturaleza humana, pero también con naturaleza divina, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. La humanidad de su madre, pero la divinidad de su Padre Celestial. Entonces, Cristo no conoció el pecado, según 2 Corintios 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Claro, Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero debía ser perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado, santo, puro. 1 Pedro 2:22 dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Entonces la Escritura dice de Cristo estas cosas. Nunca pecó, jamás engañó a nadie. Entonces no se encontró pecado en la persona de Jesús. No pecó. Y 1 Juan 3:5 dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces Jesús era un hombre de amor, de humildad, de paciencia, de bondad. Y el interés más grande que tenía era la salvación de las personas. Y estuvo durante todo su ministerio al servicio de las personas. Él fue un humilde servidor y ejemplo de servicio nos ha dejado. Entonces, las dos naturalezas de Jesús se discutieron en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo y afirmaron en aquel concilio que Jesús fue engendrado en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión. Se hizo, es decir, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios, no dejó de ser Dios. Fue perfectamente humano y perfectamente divino. Esto es algo que no debemos olvidar. Ambas naturalezas coexistían en la persona de Jesús. Él fue perfectamente humano y perfectamente Dios, perfectamente divino. La unión de su naturaleza aún continuó después de su resurrección. Eso dice 1 Timoteo 2:5, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Ahora, ¿cómo vivió Jesús? Podría alguno preguntar. 2:52 de Lucas nos dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, de manera integral. A los 30 años fue bautizado, como lo dije hace un momento, por el apóstol Juan, mejor dicho, por Juan el Bautista en el río Jordán. Ahora, ¿por qué se bautizó? ¿Acaso tenía algún pecado del cual arrepentirse? Pues no, solamente lo hizo por identificación con quienes decidieron seguirlo a él. Y también dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el capítulo 4 del Evangelio de Mateo nos cuenta la tentación de Jesús en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo y fue tentado por el tentador. En segundo lugar, vamos a hablar de que Jesús es Dios. No solamente Jesús es ser humano, de carne y hueso completamente, sino también Jesús es Dios. Jesús es antes de Belén. La historia de la Navidad, es decir, donde se recuerda el nacimiento de Jesús en un establo. Entonces, por ejemplo, en la temporada de Navidad, que está muy cerca ahora, en diciembre, las personas reflexionan sobre su propia vida. Entonces, ellos hablan de paz, ¿sí? Amor, bondad, perdón
perdón, ¿no? Y también se suelen intercambiar tarjetas de buenos deseos, regalos, asisten los creyentes a cultos tradicionales de Navidad, hacen obras de teatro, honran al Señor. Pero ¿cuál es el hecho más significativo de la Navidad? Esa es la pregunta. Su vida no comenzó cuando nació en Belén, sin duda, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan 1, 1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si no hubiera existido antes de nacer, no habría podido ser el creador. Y aquí dice el pasaje que todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, la existencia de Jesucristo es una existencia eterna. Él existía ya en la eternidad. No es que empezó a existir desde que nació de la Virgen María, ¿sí? Y San Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Entonces vino del cielo a este mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, él ascendería a la presencia del Padre del Monte de los Olivos. Y Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces estos pasajes nos están diciendo que Jesús es de eterna existencia. Él existía antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento Dios se apareció en forma física a las personas, aunque dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, en el Evangelio de Juan capítulo 1, y estas apariciones se llaman teofanías. Literalmente son apariciones de Dios. Más recientemente las personas prefieren usar la palabra cristofanía, manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, las apariciones de Cristo preencarnado. Y Juan 8, 57 y 58 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Una pregunta muy interesante. Entonces le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces claramente aquí podemos notar que la Biblia dice que Jesús es antes de Abraham. Y uno podría pensar: pero ¿cómo es posible eso? Sí, como dijimos, él es de existencia eterna, no empezó a existir cuando nació de María. Él estaba llamando Dios a sí mismo, ¿no? Y estos pasajes nos hablan de la eternidad de Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Entonces, en la Navidad, por ejemplo, hay un manera universal en el corazón humano de ver a Dios y hacerlo tangible. Hay un manera universal en el corazón humano de ver a Dios y hacerlo tangible. Llegó a ser la persona más famosa de todos los tiempos, eso sin duda. Su impacto fue general, fue global. Pero si Jesús no fuera Dios, el cristianismo nunca había llegado a ser la fuerza poderosa que es hasta nuestros días. Escribió un autor lo siguiente, dice: si hubo un hombre que fue Dios, o un Dios que haya sido hombre, ese fue Jesús. Afirmó que era Dios en varias ocasiones, Jesús. La afirmación más importante en cuanto a la divinidad es que Jesús constantemente se identificó como el gran yo soy. Así se presentó Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Juan tiene 7 yo sois. Por ejemplo, dice 6:35, yo soy el pan de vida. 8:12, yo soy la luz del mundo. 10:9, yo soy la puerta. 10:11, yo soy el buen pastor. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. 15:5, yo soy la vida verdadera. Y San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y San Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Todos estos nombres y estas metáforas que hemos visto están señalando claramente la deidad de Jesús. Y Jesús es Dios.
Y los judíos se enfurecieron por esto, porque pensaron que esto era una blasfemia bastante grande, que un hombre se llame Dios. Entonces, en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23, dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En la persona de Cristo se cumplieron muchas profecías, y esta es una de ellas. La palabra Jesús significa Jehová salva, es decir, dicen que hay más de 800 nombres, títulos y metáforas para la persona de Jesús, símbolos que tienen que ver con la persona de Cristo. Ahora uno podría preguntar, ¿por qué tantos títulos, tantos nombres, tantas metáforas para hablar de Jesús? Es que todos estos nombres, estos títulos y metáforas describen el verdadero carácter de Cristo, y ese carácter que obra a favor de la humanidad. Por ejemplo, los milagros de Jesús señalan su deidad. ¿Quién sino Dios mismo puede hacer las obras de Dios, verdad? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, quien estaba muerto ya como 4 días, volvió a la vida. La alimentación de los 5.000, de 3 panes y 2 peces, se alimentó a 5.000 personas. Pero hay un pasaje interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25, que dice: Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dios había hecho un milagro en esta persona ciego de nacimiento. Entonces Jesús hizo algo que ningún ser humano en su sano juicio hubiera hecho. Aceptó ser adorado. Aceptó ser adorado. Mateo 8:2 dice: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarlo. Se postró ante él, es decir, les rindió adoración. Mateo 14:33 dice: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y Marcos 6:6 dice: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, es decir, aquí habla del endemoniado gadareno, que también después de estar lúcido fue a Jesús y se arrodilló delante de él. Muchas personas le adoraron. Ahora, si él no hubiese sido Dios, sí, es imposible pensar que un ser humano reciba adoración de otras personas. Y nos dice también en Lucas 17, 15, 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Quién otro hubiera sido, hermanos, digno de adoración, sino solamente Dios? Entonces, hermanos, el cristianismo esencialmente tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios. Jesús le dijo a la gente quién era Él y por qué había venido al mundo. Y Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro camino, no hay otra manera de acercarse a Dios sino a través de Jesucristo. Él es el Señor y Él es la esencia del cristianismo. Es decir, sin Él no hay cristianismo. Sin Jesucristo no podemos hablar de cristianismo. Entonces, si tú te consideras o te llamas cristiano, debes preguntarte en esta oportunidad si estás plenamente identificado con Jesús. Jesús pide obediencia y también pide que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas. Por tanto, en esta noche hemos concluido y decirles, hermanos, Jesús es la esencia del cristianismo. Sin Jesús no puede haber cristianismo. Que Dios